tema que vamos a tratar hoy va a ser ecografía a la cabecera del paciente, de la vesícula biliar y de las vías biliares. Le doy gracias al profesor Juan Manuel Robledo, pues, que fue el asesor para esta charla. La tabla de contenidos que vamos a manejar el día de hoy va a ser la que vemos acá, casos clínicos, vamos a hablar algo de epidemiología de generalidades, luego vamos a hablar algo de la anatomía de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas, cómo es la técnica, qué patologías son las que vamos a buscar y por último unas conclusiones. Entonces, vamos a empezar con el primer caso clínico. Nuestro compañero Freddy Rodríguez, pues por causas de la rotación en la que se encuentra, no puede presentar el caso, así que lo voy a presentar yo. Es una mujer de 49 años con un cuadro clínico de 2 meses de evolución, consistente en dolor localizado en el cuadrante superior derecho. Este dolor es intermitente y no se asocia con cuadro de consumo de alimentos de ningún tipo. El día anterior a la consulta inició con este dolor de características más intensos asociado a múltiples episodios eméticos con una sensación de fiebre subjetiva. En la revisión por sistemas no pues, hay nada adicional a lo descrito en la enfermedad actual y en el examen físico encuentran que la paciente se encuentra hemodinámicamente estable, sin respuesta inflamatoria, saturando adecuadamente con FiO2 ambiente. Dentro del examen físico, los hallazgos positivos a resaltar es que la encuentran con escleras ilitéricas, dolor en el epigastrio, en el hipocondrio derecho y con el signo de Murphy positivo. Le hacen una ecografía a la cabecera del paciente y estos son los hallazgos. Entonces, con estos hallazgos ecográficos, ¿quién quiere participar y decir qué es lo que sospechan hasta el momento? Andrés, hola. ¿Aló? Hola. Bueno, sí, dale. Bueno, entonces en la primera imagen a la izquierda de la pantalla vemos unas imágenes hiperecoicas en el cuello pues, de la vesícula que parecieran impactadas, que además generan sombra acústica y parecieran estar como, digamos, independientes de la pared vesicular, porque uno pensaría que son litos que pudieran estar impactados en el contexto de la paciente. Ahí uno sería ideal medir pues como la pared buscando si hay engrosamiento mayor a 3 milímetros para ver si hay colecistitis, además pues de la litiasis que es evidente. Pareciera haber algo de extensión que uno mediría y también encontrar como un diámetro transverso mayor a 4 centímetros pudiera indicar que hubiera distensión vesicular y que indique pues como otra cosa pues además de eso. No sé si puedes por favor reproducir el video. Eso. Aquí en esta otra imagen, como pueden ver, pues ya hacen una medición de la pared de la vesícula. Como pueden observar aquí, nos dice cuánto mide la pared de la vesícula y pues como nos lo decía Aleja, pues mide más de 3 milímetros, ¿cierto? Entonces, luego se le pide la ecografía por radiología a la paciente. Estas son las imágenes que aporta el radiólogo y estas son las conclusiones a las que llega. Efectivamente, la paciente se encontraba con una colelitiasis y con una colecistitis aguda. Luego, pues de esto, la paciente, estos son los estudios complementarios del laboratorio, donde se encuentra que hay un patrón colestásico no alterado, se encuentra que sí hay una bilirrubina total elevada a expensas de la indirecta, ya que pues, nos ofrecen que la directa está aquí disminuida. Los reactantes de fase aguda están claramente elevados y después del diagnóstico que le hacen a la paciente deciden escalar en los estudios ya que tiene riesgo intermedio de coledocolitiasis y le solicitan una colangioresonancia. Ahora vamos a continuar con el segundo caso clínico. Entonces, ahí tenemos un hombre de 78 años con antecedente de hipertensión y diabetes mellitus.
Es un paciente que se encuentra en el tercer día de estancia en la UCI por una sepsis de origen urinario. Es un paciente que desde el ingreso se encontraba con un soporte presor con operifina 0,8 microgramos kilo minuto, estaba bajo ventilación mecánica con unos parámetros protectores y estaba bajo pseudoanalgesia con una meta y un RAS de 4. El paciente durante su estancia en la UCI menciona que hace un pico febril de 38,4, que este es de nuevo, nunca antes lo había presentado tras el ingreso a la UCI. Y tómanos para que... RAS de -4, ¿listo? Sí. Ok. Y tómanos un hepatograma con respecto a los precios que él maneja, a lo que manejaba el paciente, y tenemos que una ALT que está en 118 el día de hoy, con una previa de 42, una AST de 101 con una previa de 34, una bilirrubina de 1,8 con una previa de 0,8, una bilirrubina directa de 1,6 con una una previa de 0,5, una GG de 70 con una previa de 52 y un ER normal. Y el paciente ya estaba previamente con marcadores de inflamación sistémica. Eso no había cambiado previamente. Y ahí me pasas, por favor, Andrés, la ecografía, que son Sí, imágenes que yo pegué en un videito todos. Luisa, yo me parece pues, entonces en este caso es como la vesícula, como la paredes engrosadas y tiene creo que líquido perivesicular, no se le ven litos, pero en el contexto después del paciente crítico sería una colecistitis alitiásica. Daniel Gómez y luego Laura. Laura Arango. Perdón. No, yo iba a aportar lo mismo que Felipe, parece como una, pues, podría ser una colicitis calculosa en este paciente crítico, pero también veo el hígado, no sé si me puedo estar equivocando, pero lo veo como con una densidad pues como algo diferente, o una ecogenicidad, perdón, qué pena, una ecogenicidad diferente que también puede ser medio un proceso inflamatorio pues por su sepsis. Pero no tengo pues como tus tejidos ahí para comparar, pero me parece también puede ser una opción. No, profe, yo no tengo nada más para... José Alfredo, adelante. Y después, doctor Barón. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Bueno, a mí me llama la atención alrededor de la vesícula, o sea, perivesicular. Veo como imágenes anecoicas, digamos, hipoecoicas, perivesicular. Aparte, pues, lo que ya mencionaron los compañeros, no sé si correspondería con una colección, es lo que me llama la atención. La vía biliar no está dilatada. Entonces, a veces cuando yo no los llamo a tiempo, ellos bajamos acá por la... Hola, buenos días. Yo iba a decir algo similar pues a lo que mencionó el profe Barros, que me quedan dos cositas como que me generan duda. Una, no sé si estoy viendo una sombra acústica, a pesar de que no se ve un cálculo, me queda la duda y también como que se ve dilatación de la vía biliar. Entonces, yo les voy comentando qué es lo que vemos ahí, qué fue lo que pasó con el caso. Andrés, vos puedes con tu puntero, por favor, señalar. En la primera imagen vemos la cava inferior, ¿cierto? Inmediatamente arriba está la porta. Esa porta que acabaste de señalar, inmediatamente a la derecha está el conducto biliar común, justamente inmediatamente ahí. Si ustedes miran todo el tiempo ahí, esa es la vía biliar común. Y esa midió 2 milímetros, 3 milímetros, perdón. O sea, no nos dio para mayor de 6. Entonces no está dilatada. ¿Qué es lo otro que mencionaron muy bien? Que tenemos unas paredes engrosadas
pero a pesar de que ustedes ven unos halos anecoicos por debajo, estos no son dependientes de la pared, por tanto no podemos hablar de que sean cálculos, simplemente es un efecto propio no relacionado con cálculos. Y lo otro que menciona José Alfredo de que en una de las imágenes muestra como una área más anecoica. Eso ahí, en su momento por ecografía, nos sugería que era o líquido o absceso. No hay una forma de saberlo rápidamente por ecografía. Basado que el paciente comenzó a hacer alteración del perfil hepático, comenzó a hacer, está todavía inflamado, posiblemente a requerir más soporte, a persistir con soporte vasopresor y que tenía una clara inflamación de la vesícula, este fue llevado primero a un drenaje percutáneo. Y lo que mencionan en ese drenaje percutáneo, de lo que pudieron hacer, era que impresionaba de que la vesícula estuviera perforada en uno de los segmentos, pero fue impresión, porque esto fue realmente todo percutáneo, y que tuviera una colección pequeña. El paciente, como evolucionó en el posoperatorio, se drenó la vesícula una vez que se quitó el soporte presor, al fin y al cabo después llevó una colecistectomía y la vesícula ya estaba gangrenada y con pus. Y si era calculosa. Listo. Hola. El doctor Juan Manuel está levantando la mano. Sí, qué pena, es que no encontraba el botón para levantar la mano y terminó aplaudiendo una cosa que no quería aplaudir. Eso que dijeron ahorita es uno de los principales errores que uno comete en ecografía a la cabecera del paciente en cualquier contexto, pero aquí en vesícula y vía biliar es muy frecuente. Y es suponer que lo que usted ve grande es lo que usted quiere ver grande. Es parecido a lo que hablaba la otra vez Ana de la profecía autocumplida, pues. Entonces, el asunto ahí es que siempre que usted vaya a buscar la viabilidad, que se lo va a mencionar Andrés ahorita, tiene que buscar la porta, tiene que buscar relaciones anatómicas. De entrada es muy difícil, a menos que usted realmente vea todo el sistema biliar. Listo, entonces no, es muy frecuente que confundan la porta con la vía biliar común, porque están ahí pegaditas. Pero ahorita Andrés les cuenta cómo van a aprender a hacerlo y no apresurarse a tomar esas conclusiones. Listo. Bueno, continuando con los casos clínicos, seguimos con el tercer caso clínico. Listo, entonces en este caso tenemos una mujer de 75 años que consulta un servicio de urgencias por un cuadro de 5 días de dolor abdominal intenso y episodios de vómito ocasionales, sin antecedentes pues, clínicos de importancia. Ingresa quejando pues todavía el dolor abdominal que es no difuso, pero que tiene una predilección pues como por el hemiabdomen superior. No menciona más síntomas asociados, niega que haya tenido episodios de diarrea o alteraciones pues, del patrón deposicional o de la consistencia pues, de las heces. En parte de signos vitales se encuentra pues, una paciente estable y afebril, y ahí en el examen físico no se encuentra pues, en ningún momento signos de irritación peritoneal, no se encuentra morfia en la evaluación, y el resto de la exploración de cabeza a pies no se encuentran pues, alteraciones relevantes con respecto al caso, excepto un leve tinte ictérico. Pasa por favor, Andrés. Entonces esta es una de las primeras imágenes que tenemos en una secuencia pues de 3. Voy a dejar pues que Andrés muestre como las 3 imágenes y luego nos devolvemos a la primera. Esta sería la primera. Pasa a la segunda, porfa. Esta sería la segunda imagen que tenemos. Mirarla ahí 3 segunditos y pasamos a la otra. Y esta sería la última imagencita pues que tenemos. Devolvámonos a la primera, Andrés, por favor. ¿Listo? ¿Alguien de pronto quisiera comentar algo? Doctor Wesley, adelante. Buenos días, Dani. ¿están ahí? Dale, Wesley. Yo lo que alcanzo a notar como en las imágenes es como la vesícula con paredes engrosadas y da pues una imagen de como de cálculos con sombra pues acústica. Pasa la imagen por favor, Andrés, yo veo una cosa. No sé si la parte inferior sea líquido periovesicular, lo que se alcanza a ver ahí. Pasa la siguiente, por favor.
No veo pues como nada adicional. Las paredes engrosadas como imágenes de cálculos y creo que es líquido lo que se ve alrededor. Yo le agregaría que en esta primera imagen, aparte de que se ve el cálculo con la sombra acústica, pues también tiene barro biliar. Impresionaría que se ve como un poquito engrosadas las paredes, pero no la puedo, pues no puedo saber exactamente bien. Parece que la pared anterior sí está engrosada. Listo. Bueno, entonces, pues como en esta secuencia de las tres imágenes, en la primera imagen, pues como habían mencionado, sí se ve pues un abundante barro biliar, una vesícula pues levemente extendida y se observa un cálculo pues de gran tamaño que tiene pues su sombra acústica. Las paredes pues al medirlas daban de 3 milímetros, estas no estaban pues tan anchas, sí es verdad que abajo pues se ve un poquito más engrosado, pero es por el efecto pues de reverberación que se da ahí. Pasa la segunda, porfa, Tobón. Acá el problema es que ya no estamos hablando de la parte de propiamente de la vesícula, sino que ya estamos hablando propiamente del colédoco. Y acá ya encontramos un colédoco que está exageradamente distendido. En las mediciones pues, que se habían hecho se encontró que llegaba incluso hasta medir 1.4 centímetros. Y acá hay una cosa importante y es que en la mitad de ese trayecto vemos varias imagencitas que son como sugestidas así de cálculos, cada una con su sombra, lo que se podría llamar pues en patrón radiológico un patrón de calle litiásica. Pásame a la que sigue, por favor. Y acá se ve incluso aún más distendida pues la vía biliar. Acá sería el tramo en el que encontraron hasta el 1.4 centímetros, eso donde está señalando Andrés. Y tendríamos pues ya ahí abajo lo que sería la porta, que es verdad pues que podría pensar uno que se tratase pues de una colección pues de líquido, pero esta pues simplemente es una referencia anatómica pues para acompañar la propia vía biliar. Creo que alguien estaba levantando la mano. Sí, yo, Dani, vea, y me encanta esta imagen porque vea, la imagen de la porta y la vía biliar común la llaman imagen de shotgun barrel o de cañón de escopeta, que son las dos imágenes, una al lado de la otra, como un cañón de esas escopetas viejas de Fink. Aquí, esta imagen que está mostrando ahí es perfecta para usted dilucidar cómo se puede equivocar usted, pero cómo es realmente la anatomía de la vía biliar común en relación a la porta. Y yo quiero que me muestren la primera imagen, Andrés, la primera, Y este es el mejor ejemplo de por qué usted nunca debería medir la vesícula en la porción posterior. Si usted es el efecto de reverberación en la porción posterior, si yo mido ahí la vesícula, me puede dar incluso 5 o 6 milímetros, creería yo más o menos. Por eso debe hacerse en la parte anterior, porque usted el efecto de reverberación le puede dar un falso positivo. Esos son datos que uno tiene que ir aprendiendo con esto para poder hacerlo bien. Perfecto. Pasa entonces, porfa, después de la tercera, Andrés. Entonces ya eso fue la valoración pues inicial que se podía hacer a la cabecera del paciente. Se habían pedido pues un registro de exámenes de laboratorio, se había encontrado un hemoleucograma pues sin ningún tipo de alteración relevante, no había elevación pues de reactantes de fase aguda, un ionograma que se encontraba pues normal a pesar pues, de los vómitos de la paciente, pero recordando pues que eran ocasionales. Y ya luego mirando en el patrón de las bilirrubinas sí se encontró pues que tenía una elevación de la bilirrubina total a expensa sobre todo de la bilirrubina directa y que tenía pues una elevación de las transaminasas. Esta paciente pues finalmente ya fue valorada pues también por radiología y todo y se llegó pues a la conclusión, pasa la siguiente, de que la paciente tenía un diagnóstico pues de una colelitiasis, recordando pues que no tenía lo del engrosamiento ni una clínica altamente sugestiva, no era una paciente afebril, sin morfi, que lo único que tenía pues era el cálculo en la imagen y un poquito de barro, pero también se llegó a la conclusión de que la paciente tenía una coledocolitiasis, haciendo referencia pues a lo que vimos de la vía biliar dilatada y con cálculos en su interior y el patrón pues biliar que encontramos ahí previamente. Listo. Entonces, continuando, sabemos que el dolor abdominal es una de las causas más frecuentes de consultas en los servicios de urgencia. Se representa de un 5 al 10% del total de todas las consultas. Y la colelitiasis en particular es el responsable de un gran número de estas. Esta tiene una prevalencia del 10 al 20%, sobre todo en los países occidentales. Y la enfermedad de la vesícula biliar reporta que en Estados Unidos puede afectar a más de 20 millones de personas al año.
dentro de las cuales la colecistitis aguda representa del 3 al 11% y se asocia con una tasa de mortalidad del 0.8%. Como sabemos, la ecografía es una herramienta que está ampliamente disponible, no es invasiva, es económica y algo muy importante es que no implica someter al paciente a una radiación ionizante. ¿Y por qué esto? Nos muestran que la sensibilidad de la ecografía para detectar colecistitis aguda se ha informado que tiene el 81%, con una especificidad del 83%. A su vez, la sensibilidad de hasta el 95% para detectar la dilatación en la vía biliar y tiene una sensibilidad del 86% para poder identificar el nivel de la obstrucción. Y también esta tiene una sensibilidad entre el 77% y el 84% para mostrarnos cuál es el nivel de la obstrucción. Claro que la literatura nos dice que esto cuando la ecografía es realizada por radiólogos. Entonces, por eso traigo este estudio, porque como se desconoce cuánto es el entrenamiento que se requiere para obtener una curva de experiencia, para hacer un diagnóstico de colelitiasis y colecistitis por eco a la cabecera del paciente, y pues ninguna de las guías habla pues de datos prospectivos, sino que todo se basa en opinión consensuada de expertos. Este estudio tuvo el propósito de evaluar prospectivamente cuál es la curva de aprendizaje que requieren los residentes de medicina y urgencias cuando se están capacitando pues, en ultrasonido para identificar los signos ecográficos de colelitiasis y colecistitis. Entonces, en este estudio incluyeron 1.837 exámenes de ultrasonido y demostraron que 864 pacientes encontraron colelitiasis. En 156 pacientes encontraron que tenían una dilatación del colédoco. En 318 pacientes encontraron que había engrosamiento de la pared de la vesícula. En 104 pacientes encontraron líquido pericolecístico y en 189 pacientes encontraron que tenían barro biliar. Así que para cada uno de los ítems encontraron que la sensibilidad y la especificidad, como podemos ver, para la colelitiasis fue entre el 84 y el 86%, ¿cierto? Pero lo que fue la sensibilidad para la dilatación de la vía biliar, el engrosamiento de la pared de la vesícula, el líquido pericolecístico y el barro biliar fue mucho menor, fue menor del 60%. Sin embargo, como podemos ver, para todos los sistemas en general, la especificidad superaba el 90%. En este otro estudio, que es una revisión sistemática, nos aclaran que en Estados Unidos la ecografía de las vías biliares no es realizada directamente por radiólogos, sino por técnicos, pero las imágenes y los videos de estas sí las interpretan los radiólogos. Entonces, con el alto volumen de pacientes en los servicios de urgencias y que tan poca disponibilidad de los técnicos que en este país tienen, se llevaba a que se prolongaran los tiempos en la espera en el servicio y la sobreocupación, aumentar la sobreocupación de este, y así obviamente pues iba a disminuir la calidad de la atención. Entonces el objetivo de este estudio fue evaluar con la precisión diagnóstica del ultrasonido realizada por médicos de urgencias, ¿cierto? Se tomaron un total de 924 estudios, pero al final dejaron, aplicando los criterios de exclusión, dejaron solo 8 estudios, en los cuales se analizaron 710 pacientes y encontraron, por estimaciones agrupadas, que la sensibilidad para detectar cálculos en la vesícula biliar fue de un 89.8%. Y la especificidad fue del 88%. Como podemos ver, también
en los estudios más importantes de se encontraron bajos números de falsos positivos, como también bajos números de falsos negativos, ¿cierto? Por eso, en el 2018 se publicó el protocolo BUSET, que es un estudio de corte retrospectivo en la cual el objetivo era utilizar el POCUS en la predicción, para la predicción y necesidad de intervención quirúrgica de los pacientes en urgencias con enfermedad de las vías biliares. En este estudio se analizaron 2.485 pacientes que al final dejaron un total de 283 pacientes. A estos pacientes se les realizó el POCUS y se le encontró que tenían 44 pacientes, se les encontraron cálculos en la vesícula, en 18 pacientes se encontraron engrosamiento de la pared, en 18 pacientes encontraron el signo de Murphy ecográfico, en un solo paciente se encontró líquido pericolecístico y en 3 pacientes encontraron dilatación de las vías biliares. De estos 283 pacientes, 124 pacientes fueron referidos al servicio de radiología para realizarle ecografía. De estos pacientes a los que se les aplicó el POCUS, el 29% que encontraron que tenían algún hallazgo se derivaron para el servicio de cirugía general, y de ese 29% al 43% le realizaron una colecistectomía. Y encontraron que de la ecografía POCUS tenía un 55% de sensibilidad para cálculos en la vesícula, 66% para Murphy ecográfico. Aquí la sensibilidad para el engrosamiento de la pared de la vesícula sí fue muy bajita, que fue apenas del 18%, y hallazgos, cualquier hallazgo positivo en el POCUS fue del 63%. Sin embargo, como podemos ver y también mostraron en la tabla, que tiene una especificidad para todos estos hallazgos superior al 90%. Luego compararon a los pacientes que les realizaron colecistectomía, que fue el estándar de oro con que se comparó el POCUS. El 100% de estos pacientes en la patología de su vesícula encontraron que tenían hallazgos con colecistitis. Entonces, en este examen, en este estudio concluyeron que la clínica de los pacientes, más los hallazgos positivos del POCUS, de cálculos biliares principalmente, el aumento también del grosor de la pared de la vesícula biliar y el Murphy ecográfico fueron altamente predictivos para una intervención quirúrgica, y así disminuir los tiempos de estancia hospitalaria y la sobreocupación del servicio de urgencias. ¿Esto por qué? Ya que los pacientes que se sometieron a cirugía solo con la imagen del POCUS tuvieron una estadía más corta en urgencias, que fue de 309 minutos, pero los pacientes que fueron llevados a ecografía confirmatoria por el departamento de radiología, que fueron el 5% de todos los pacientes, pero tuvieron una demora en el servicio de 433 minutos. Entonces, cuando vamos a hablar y evaluar la vesícula biliar, tenemos que tener en cuenta la anatomía de esta, ¿cierto? Entonces, tenemos que la vesícula biliar se encuentra bajo el borde inferior del hígado, entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. La vesícula biliar, como podemos ver, es una bolsa que tiene forma de pera, que puede medir de 7 a 10 centímetros de longitud y de 3 a 5 centímetros de ancho, y puede mantener un volumen de 30 a 50 mililitros. El estudio de esta se basa sobre todo para mirar el fondo, el cuerpo y el cuello, en la que está dividida. También tenemos esta parte de acá, esta bolsita que se nos forma acá, que es un infundíbulo, pero también se llama bolsa de Hartmann, en la cual muchas veces es que se pueden impactar los cálculos. Tenemos también que las vías biliares se dividen en 2 tipos, en intrahepática y extrahepática, ¿cierto?
de la extrahepática tenemos que están los dos conductos biliares principales, que es el conducto biliar derecho y el conducto biliar izquierdo, que se juntan y forman el conducto hepático común, que a su vez este va descendiendo y de este sale o se une el conducto cístico, que debe medir más o menos de 2 a 3 centímetros de largo y no más de 2 milímetros de diámetro. A partir de este punto, el conducto hepático común se denomina ya conducto colédoco, el cual no debe medir más de 6 milímetros de diámetro. Sin embargo, en pacientes que son colecistectomizados se puede ensanchar un poquito y medir hasta 8 milímetros. Lo que sí queda claro es que un conducto colédoco que mida más de 10 milímetros, ya eso no es normal. Y este conducto colédoco se va a unir con el conducto pancreático, también denominado conducto de Wilson, para desembocar pues, en el duodeno. Entonces, ya mirando pues qué técnicas y ventanas vamos a utilizar para evaluar a nuestros pacientes, tenemos que tener en cuenta que debemos utilizar una sonda curva que es de baja frecuencia, de 3 a 5 MHz. Recordemos que a menor frecuencia, mayor profundidad, y esta sonda nos va a dar la profundidad suficiente para que evaluemos pues nuestras imágenes en las que tenemos interés, ¿cierto? La posición del paciente es más como el paciente en una posición supina. Le vamos a solicitar que haga una expiración profunda también para mejorar la visualización y que eleve el brazo derecho sobre la cabeza para mejorar la visualización de la vesícula, ¿cierto? Aún, si es difícil obtener una imagen con estas maniobras, le podemos decir al paciente que se ubique en decúbito lateral izquierdo para así desplazar estructuras como el duodeno y mejorar la visualización. Tenemos que tener en cuenta un dato, que la vesícula biliar lo ideal es evaluarla cuando el paciente se encuentre en ayuno. ¿Por qué? Porque cuando el paciente come, la vesícula biliar vacía su contenido y esta nos puede dar una falsa sensación de que las paredes puedan estar engrosadas, ya que por la contracción estas se pueden ver así. Entonces, ¿qué ventana vamos a utilizar? Entonces, ya con el paciente en decúbito supino, vamos a posicionar el transductor bajo el sifoides con el marcador orientado hacia la cabeza y lo vamos a ir deslizando por el reborde costal hacia la línea axilar media. Tenemos que tener en cuenta que la vesícula biliar es una estructura que, como lo mencionaba, en ayuno la vamos a ver inferior al hígado y la vamos a encontrar bien delimitada y llena de líquido, ¿cierto? Que es esta imagen que vemos acá, ¿cierto? O cuando ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo, para mejorar la visualización vamos a mirar lo mismo. Vamos a encontrar una vesícula bien delimitada y llena de líquido, y aquí, como podemos ver, como referencia anatómica vamos a tener lo que es la tríada portal, que es la vena porta, la arteria hepática y más proximal a la vesícula, el conducto biliar común. Como podemos ver en este video, tenemos la vesícula bien delimitada, llena de líquido, la tríada portal como la veníamos mencionando, ¿cierto? Y por debajo la vena cava inferior. En este otro video podemos también visualizar bien la vesícula, ¿cierto? Con el líquido y la tríada portal. Es muy importante observar en esta imagen para saber que estamos en la vesícula, en el eje longitudinal, como lo mencionábamos, la vesícula y lo que es la tríada portal, que nos va a dar el famoso signo de exclamación. Y con esto confirmamos que estamos exactamente haciendo un escáner de la vesícula, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que también podemos mirar otra vez la tríada portal, vemos la vesícula bien delimitada con la imagen hipocogénica, que es el líquido, y aquí abajo otra referencia anatómica que es la vena cava inferior. Cuando hacemos una rotación en 90 grados hacia la derecha, podemos mostrar ya la vesícula en una visión que es transversal, ¿cierto? Y vamos a abanicar
pues debemos de abanicar muy bien el transductor para poder hacer un buen barrido de toda la vesícula desde el fondo hasta el cuello y así asegurarnos de que no estamos pasando pues por alto alguna alteración en esta. Listo, como podemos ver en esta imagen, hacemos el barrido longitudinal y pasemos luego la rotación a 90 grados hacia la derecha para tener una imagen transversal de la vesícula con las diferentes referencias anatómicas. Tenemos que tener en cuenta algo y para eso es que también le pedimos al paciente que se sitúe en decúbito lateral izquierdo, porque esta imagen que vemos acá la podemos confundir con una vesícula biliar llena de cálculos y esta imagen que observamos acá en realidad es el duodeno con materia fecal en él. Entonces es muy importante que podamos identificar esta estructura para no hacer pues, ni confundirnos en el diagnóstico. Entonces, cuando ya vamos a evaluar la patología o estamos sospechando una patología en un paciente de vesícula biliar y vamos a hacer la ecografía a la cabeza del paciente, nos tenemos que hacer estas 4 preguntas. La primera, si hay un cálculo en la vesícula, que ya sabemos pues que va a ser una de las preguntas más fáciles de contestar, pues porque como vimos anteriormente, tiene muy buena sensibilidad y especificidad. La segunda es si la vesícula está inflamada, que ese dato pues lo vamos a encontrar con los hallazgos que podemos ver pericolecísticos o en el engrosamiento de la pared. Tenemos que hacernos también la siguiente pregunta, que es si el conducto colédoco está dilatado. Y por último, si hay una piedra o un cálculo en el colédoco, que identificar estas estructuras en ecografía, pues para nosotros puede dificultar más, aunque podría verse fácilmente dependiendo del tamaño del cálculo. Entonces, ya centrándonos en la parte de la primera pregunta, vamos a mirar si hay cálculo o no. Los cálculos en la vesícula están descritos como imágenes hiperecóicas con una sombra acústica posterior, como lo podemos ver acá. Una imagen dentro de la vesícula hiperecóica con una sombra acústica posterior. Estos también pueden ser móviles y esta movilidad se le va a llamar algo que se va a denominar algo que es dependencia gravitacional. Hay que tener en cuenta que los cálculos pequeños, o sea, menor del 5 milímetros y lo que es el barrio biliar no van a generar sombra acústica posterior. Sin embargo, hay una pequeña variabilidad. Cuando hay muchas microlitiasis juntas, ¿cierto? Se puede generar una sombra acústica, pero esta sombra acústica va a estar mal definida. Como podemos ver acá, dentro de la vesícula bien delimitada, aquí vemos la triada portal, que va a ser el signo de exclamación, entonces ya sabemos que estamos dentro de la vesícula biliar, ¿cierto? Miramos estas imágenes de características hiperecogénicas que están flotando dentro de la vesícula y me generan una sombra acústica. Entonces aquí podemos ver que estamos ante una colelitiasis con las descripciones anatómicas que vimos. En este otro video podemos observar, ¿cierto?, que hay múltiples microlitiasis, pero no se genera una sombra acústica como tal y vemos en este punto, sino que es una sombra acústica como más malita. Entonces es lo que les mencionaba anteriormente, que las microlitiasis pueden generar una sombra acústica no muy clara. En esta otra imagen podemos ver una vesícula biliar, ¿cierto?, con esta imagen anecoica que nos sugiere que hay barro biliar, ¿cierto? Y aquí podemos observar unos cálculos que están impactados con su respectiva sombra acústica. En esta imagen longitudinal que luego se convierte en transversal al hacer la rotación, podemos identificar pues la vesícula y el signo de exclamación. Eso aquí se logra ver, luego se hace la rotación y podemos observar que hay cálculos impactados, ¿cierto?, en la vesícula con su respectiva sombra acústica. Esto es una imagen tomada en el Hospital San Vicente Fundación de Río Negro.
de un paciente con múltiples microlitiasis, como pueden ver, no genera una sombra acústica como tal, ¿cierto? Esta otra imagen es muy importante que la reconozcamos, porque ya cuando la vesícula biliar se encuentra tan llena de cálculos, no podemos visualizar bien el líquido, ¿cierto? Y nos encontramos con esta imagen que se denomina eco, sombra de pared, o en inglés wall echo shadow. Las siglas en inglés son WESH. Y es que, como lo decía, la vesícula está tan llena de cálculos que no se alcanza a ver el líquido y nos va a dar dos líneas hiperecogénicas paralelas con una gran sombra hipoecogénica posterior, como la vemos acá. La primera línea hiperecogénica corresponde a la pared de la vesícula biliar y la segunda línea hiperecogénica, como la vemos en estas dos imágenes, va a corresponder a ese borde de la formación que tienen los cálculos y aquí atrás, como vemos, la sombra. Esta imagen es muy importante reconocerla porque nos puede dar la falsa sensación de que estamos viendo una asa o que simplemente tenemos una mala ventana acústica, cuando en realidad lo que tenemos es que tenemos una vesícula llena de cálculos. Ya entrando en la segunda pregunta, vamos a hablar de la colecistitis. El diagnóstico de la colecistitis implica varios aspectos clínicos, como también marcadores inflamatorios en los laboratorios y hallazgos ecográficos característicos. Los hallazgos clásicos o característicos de la colecistitis son el engrosamiento de la pared, como se mencionaba anteriormente, mayor de 3 milímetros, ¿cierto? Que haya un morfi ecográfico, que morfi ecográfico es que con el transductor hacemos una presión sobre la vesícula y el paciente va a referir dolor, y el hallazgo del líquido pericolecístico. Hay que tener en cuenta también que la vesícula puede estar dilatada. Como podemos ver acá, vemos una vesícula dilatada, pero no estamos viendo cálculos en esta. Pero esta imagen anecoica que también me puede generar colecistitis, lo que se llama colecistitis acalculosa, como el caso que nos mostraba Luis David, es presentado por el barro biliar. Entonces, aquí, como podemos ver, tenemos una vesícula biliar que está algo distendida, ¿cierto? La pared de la vesícula biliar vamos a medirla anterior. ¿Por qué? Porque posterior, por el líquido, nos puede dar una imagen de refuerzo acústico que la podemos confundir con un engrosamiento de la pared. Por eso siempre se debe medir la pared en la parte anterior. Aquí vemos la pared anterior un poco engrosada y la vesícula levemente dilatada, con una imagen hiperecoica que nos genera sombra acústica, lo que corresponde a un cálculo que nos puede estar generando pues, una colecistitis, ¿cierto? Aquí podemos ver también parte de la vía biliar. En esta otra imagen, como podemos ver, vemos una vesícula que está distendida, ¿cierto? No vemos, en la imagen de la pared anterior podemos ver una imagen hipoecogénica que corresponde al líquido pericolecístico. También podemos ver que puede haber una dilatación de la vía biliar, y aquí impactado una imagen hiperecogénica con una sombra acústica que corresponde a un cálculo. En esta otra imagen podemos ver una vesícula biliar en eje longitudinal que luego se hace la rotación a transversal. Podemos ver esta imagen anecoica que corresponde a barro biliar, y en la rotación podemos observar que periférico a la vesícula, esta imagen hipoecogénica que corresponde al líquido pericolecístico, hablándonos de una colecistitis. Y en esta otra imagen podemos observar una pared de la vesícula biliar engrosada. Recordar, vamos a hacer la medición en la pared anterior, ¿cierto? Y debe medir más de 3 milímetros, con algo de líquido pericolecístico
alrededor de esta. Y acá podemos ver imágenes sugestivas de barro biliar. En esta otra imagen, en un corte transversal, podemos observar múltiples cálculos dentro de la vesícula biliar, la vesícula algo distendida, y periférico a esta podemos encontrar líquido pericolecístico. Hay que tener en cuenta que la pared de la vesícula biliar no solo se va a ver engrosada en colecistitis, también hay patologías como la falla cardíaca congestiva, la sepsis, una citis, la falla renal y el VIH, que nos pueden hacer que esta pared se vea engrosada. También el líquido pericolecístico no solo se encuentra en la colecistitis, sino que también puede hablar que el paciente con pancreatitis, con cirrosis o con ascitis también podemos encontrar este hallazgo. Ahora vamos a hacernos las dos últimas preguntas, que es acerca de la vía biliar. Entonces, como podemos ver, el conducto colédoco es adyacente y anterior a la vena porta, más proximal a la vesícula, ¿cierto? Como lo miramos ahorita, es el mejor momento para medirlo. Hay que recordar como referencia anatómica la vena porta, que va a ser más grande que las otras dos estructuras que forman la tríada portal, que es el conducto biliar común y la arteria hepática. Como podemos ver en esta imagen, el conducto biliar común está algo distendido y se logró ver una imagen hiperecogénica dentro de este, correspondiendo a un cálculo, ya que nos da una sombra acústica, ¿cierto? Para poder identificar bien estas imágenes y saber cuáles son vasos sanguíneos y cuál es vía biliar, tenemos que también apoyarnos del uso del Doppler en la ecografía, con lo cual podemos ya hacer una mejor identificación de estas estructuras, como lo vemos en esta imagen. Entonces acá no vemos nada muy bien, entonces por eso aplicamos el Doppler y podemos ver que nos muestra cuál es la vía biliar, ¿cierto? Y cuál es la vena porta con el respectivo flujo arterial. Tenemos que tener en cuenta que el diámetro de la pared del conducto colédoco la vamos a medir de pared interna a pared interna, ¿cierto? Y en el punto más ancho. Como les decía anteriormente, un diámetro mayor de 6 milímetros sugiere una dilatación de este. Sin embargo, podemos tolerar hasta 8 milímetros en los pacientes que han sido colecistectomizados. Sin embargo, un diámetro mayor de 10 milímetros nunca va a ser normal. Como podemos ver en esta imagen, ¿cierto? Vemos una vesícula biliar, ¿cierto? Con la tríada portal identificada, y vemos el conducto biliar, que tiene paredes muy hiperecogénicas, de las cuales los vamos a medir, y dentro de este se logra apreciar una imagen hiperecogénica que nos genera una sombra acústica correspondiente a un cálculo en la vía biliar extrahepática. Como les decía anteriormente, es muy importante hacer uso del Doppler para poder identificar las estructuras. Aquí podemos ver cómo se identifican las estructuras por el Doppler, y en esto que no tiene flujo Doppler podemos identificar que es el conducto colédoco, que se ve bastante dilatado, y observamos una imagen hiperecogénica que nos genera esta sombra acústica, que corresponde a la dilatación del conducto biliar por un cálculo. Entonces, como conclusiones, ¿por qué debemos usar la ecografía a la cabecera del paciente? Pues ya vimos que el ultrasonido es capaz de evaluar con certeza la presencia de cálculos, que es el hallazgo más sensible y específico que tenemos. Y acompañado de la clínica más los marcadores inflamatorios, podemos definir rápidamente el manejo de los pacientes, así disminuyendo la estancia en los servicios de urgencia y una estancia hospitalaria, y evitando que el paciente nos pueda progresar a complicaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ecografía de emergencia no va a reemplazar la ecografía formal, ya que esta va a ser pues un poco más compleja y incluye la evaluación de otras estructuras como son el parénquima hepático, las vías biliares intrahepáticas, el páncreas y otras estructuras.
pero sí no debemos olvidar que el POCUS nos va a servir para darle agilidad al paciente, al manejo de nuestros pacientes en urgencias, y es eficaz en este aspecto. Lo que sí dejo y me hago la pregunta para finalizar ya la charla es, con la evidencia actual que les acabo de mostrar y que tenemos en nuestro medio, nuestros cirujanos generales, si operarían solo con una ecografía a la cabecera del paciente o esperarán la ecografía oficial por radiología. Yo pienso que pues siempre que se hace esto, el cirujano siempre espera la ecografía por radiología. Sin embargo, no quiere decir que porque no lo hagamos acá no esté bien. Entonces es hora como que de empezar a cambiar ese chip en relación pues, con los cirujanos, para empezar a darle más utilidad a la ecografía a la cabecera del paciente. Esto es todo lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés, por la presentación. Abrimos entonces la discusión. Le recuerdo entonces el diligenciamiento del formato de asistencia a la reunión que está en el chat de la charla. Doctor Juan Manuel, adelante. Andrés, muchas gracias, hermano. Muy bacana la charla. Yo soy testigo pues de la preparación. Yo quisiera que me mostraras la imagen que pusiste del San Vicente, si sos tan amable, unos minuticos, que hay algo que quiero mostrarles a todos. Andrés. Qué pena, es que apagué el micrófono. Ya la monto. Listo. Y para responder la pregunta que vos estabas haciendo con respecto a si los cirujanos van a operar con la ecografía hecha por nosotros, yo creo que eso va a depender de varias cosas. La primera es que eso tiene un peso legal. Entonces, una de las críticas que se ha hecho a la ecografía hecha por el urgentólogo, incluso la han hecho los radiólogos, y a Carlos le tocó porque fue nuestra batalla con ellos, es que nosotros no registramos esa información en la historia clínica por cuestiones de algunas instituciones. En Estados Unidos, como ya legalmente está aceptada, hay unos formatos de registro. Ese registro, y lo pueden encontrar en la página de ACEP, ese registro está estandarizado, donde específicamente se dice cuáles son los hallazgos que a usted lo llevan a definir eso, y con eso ya el cirujano dice, bueno, listo, tengo el apoyo de un especialista que ya tiene un compromiso legal conmigo. Entonces, en ese caso, si se trata de una colecistitis o no se trata de una colecistitis, yo estoy tranquilo, lo puedo dar alta al paciente. Pero aquí, si tú le dices, es que yo no le veo cálculos, no, pero pues legalmente le hacemos la ecografía porque no va a quedar registro, lo mando para la casa y el paciente después se muere por una peritonitis, por un bilioperitoneo y me lo cobran a mí. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a negociar con nuestras instituciones el registro de esa información, cómo lo vamos a hacer. Y yo creo que el paso siguiente, ahora que ya digamos que hay una apertura de este tema con la Asociación Colombiana de Radiología, es definir nosotros cómo lo vamos a reportar. ¿Qué he notado yo? Hay algunos urgentólogos a los que les da miedo reportar bien esa información o registrarla. Precisamente es porque hay inseguridad. Si hay esa inseguridad es porque no hay un entrenamiento adecuado, y lo que tenemos que hacer es tener una formación adecuada, que es lo que estamos tratando de hacer con este tipo de actividades, una formación que pueda ser aceptada por los gremios médicos. No vas a quitar la presentación, que necesito que pongas la imagen. Que vaya a ser por los gremios médicos y que tenga un peso legal. Sí, nos vamos a comprometer con lo que nosotros hacemos. Quiero que pongas el video, por favor. Juanma, qué pena, antes de lo que vos decías, en este estudio que miraron cuál era la curva de aprendizaje para detectar colecistitis por ultrasonido, reportaban que cuando se hacían
más de 50 ecografías no variaba la sensibilidad, o sea, no aumentaban la sensibilidad ni la especificidad ni disminuían. Entonces dejaron como un punto de corte para la mayoría de los operadores 50 exámenes realizados para ya hablar de que se alcanza la curva. Sin embargo, también daban la aclaración de que habían otros operadores que requerían un poco más de las 50 imágenes para lograr alcanzar otra curva. Entonces yo creo que el miedo que se genera es porque sabemos que es un examen, una evaluación que es operador dependiente, pero pues como lo plantea en ese estudio que les traje, el punto de corte sería 50 imágenes. Ya te voy a mostrar cuál de las imágenes de San Vicente Fundación, esta o la otra Esa, que está en el corte transversal. esa y la otra. Quiero que me mostres esa. Entonces, Andrés, vos me decís que ahí ves la vesícula biliar, ¿sí o qué? Sí. Y que tiene cálculo, ¿cierto? Que tiene microlitiasis. Decime, ¿dónde está la vía biliar común? O si buscaron la vía biliar común después de eso. No, no sé, pues, no se logró ver bien la vía biliar común o no. Listo, entonces, ve, hay una cosa muy interesante y es que yo creo que esa no es la vesícula. No es la vesícula. No. Yo creo que ese es el estómago o el duodeno. Yo creo que ese es el estómago lleno, porque se ve como se ve un estómago lleno. Porque incluso los microlitos producen sombra acústica. Si usted no tiene sombra acústica, no lo va a ver. Y eso normalmente es lo que se ve cuando usted tiene el estómago lleno. Así se ve. O sea, se ven esas imágenes como hiperecoicas, con el líquido alrededor. Y acuérdese que el duodeno está en relación directa con la parte inferior del hígado, con la vesícula. Entonces yo creo que este man estaba distendido. Entonces, mucho ojo, puede que yo me equivoque, pero tengo experiencia pues en estas imágenes y yo creo que esa no es la vesícula. Además que está muy grande para ser una vesícula. No es como uno suele ver una vesícula. No sé si de pronto Vallejo opina diferente o el profe Barros que también tienen experiencia con esto, pero es mi opinión. Vea, y con respecto a la curva de aprendizaje, hay dos curvas de aprendizaje, la curva para adquisición de imágenes y la curva para interpretación. Una de esas interpreta imágenes que no tienen muy buena calidad y eso está bien. La interpretación es más fácil que la adquisición de imágenes. Entonces es por eso que en Estados Unidos hay personal técnico que se entrena varios años específicamente en obtener las imágenes. Y los radiólogos leen las imágenes. Y aquí también, por ejemplo, en las Américas, las ecocardios las hace una enfermera entrenada en eso y las lee el cardiólogo. En algunos casos el cardiólogo mismo va y las hace, pero en general eso se puede hacer. ¿Por qué nos gusta a nosotros? Porque nosotros estamos enterados de la historia del paciente, lo estamos examinando en ese momento y hacemos la ecografía. Siempre la curva de aprendizaje va a ser muy variable, pero más o menos es eso, de 25 a 50 y en vía biliar para tener una buena curva, más o menos entre 40 y 50. Andrés, ¿puedes poner el video, por favor? El que preguntó Juanma, por favor. Sí, claro, profe. Ah. Pues hay varios detalles que uno pues lo hacen suponer uno como la primera teoría de que sea la vesícula, ¿cierto? Lo primero es que uno no ve movimiento de líquido dentro de la estructura, o sea, realmente está fijo, o pues aparentemente fijo. Normalmente cuando uno ve vísceras hay un movimiento arremolinado dentro de la víscera, pero no es lo que uno ve ahí, ¿cierto? Lo otro es el tipo de ecogenicidad que tiene y lo otro es como la adherencia al parénquima hepático. Uno lo ve muy adherido. Sería como los detalles
a favor de que fuera la vesícula, ¿cierto? Lo otro es que uno no ve las otras estructuras, entonces le queda a uno difícil exactamente definir, pero cuando la vi, mi primera impresión visual fue que sí estábamos frente a la vesícula. Pues sería como mi opinión sobre la pregunta, Juanma, que hiciste. Yo hubiera comentado que el riñón había quedado muy bien en la imagen y que se veía el espacio de Morrison vacío. Pero bueno, esa es mi impresión por la posición anatómica de la estructura. Pero bueno, pues no sé finalmente con este caso, Andrés, si le hicieron una ecografía anatómica por radiología. Sí, profe, la ecografía anatómica por radiología arrojó el diagnóstico de vesícula con múltiples litiasis y como el paciente tenía dolor recurrente fue llevado a cirugía y efectivamente pues era una vesícula que no estaba inflamada, pero que sí tenía múltiples litiasis en el interior. Gracias. La doctora Verónica tenía la mano levantada y el doctor Daniel Escobar tiene la mano levantada en estos momentos. No, profe, yo iba a mencionar cuando el profe Juan Manuel hizo el comentario, lo mismo del doctor Barros, que me parecía que no tenía movimiento peristáltico la imagen, pero ya lo solucionaron. Muchas gracias. Daniel, adelante. Andrés, muchas gracias ahí por la charla. Yo solamente te quería hacer una pregunta, pues como del concepto que te quedó a vos. Ya vimos de que pues muy a favor de la interpretación pues de las imágenes ahí en base al paciente con sospecha pues de colecistitis. Y de pronto como qué idea te quedó o qué pudiste de pronto encontrar del momento en el que nosotros realicemos pues como este tipo de estudios hacia la cabecera del paciente en cuanto a enfermedad propia ya de la vía biliar distal a la vesícula. Sí, tenía el micrófono apagado. Pues lo que les mostraba de la sensibilidad y la especificidad, es difícil ver la vía biliar cuando está dilatada, que veamos el cálculo o lo que nos está causando la dilatación de la vía biliar distal a la vesícula. No es fácil de interpretar. En lo que más se basan en la literatura para nosotros a la cabecera del paciente es en el hallazgo de litiasis, en el morfi ecográfico y en el engrosamiento de la pared. Pero son claros en aclarar que mirar estructuras dentro de la vía biliar es complejo. Bueno, muchas gracias, Andrés. Sino que si uno siempre como que le queda la duda porque listo, uno como que se entrena mucho en tener la imagen de la propia vesícula y la verdad pues tampoco voy a decir que tenga muchas imágenes pues de colédocos y esto, porque la verdad pues a mí sí me genera mucha dificultad, incluso hasta he tenido dificultad para ver solamente pues como la vesícula en escenarios en los que por ejemplo ahí en La León me han dicho como no, eso no es la vesícula y finalmente o resulta o no siendo, dependiendo pues como el caso. Y si hasta ahí pues uno ve que puede ser complicado, pues me parece que relativamente debe ser mucho más difícil coger la curva como para ver propiamente la vía biliar, o al menos pues como en su extensión, al menos pues por parte de nosotros. Entonces sí creo que estoy como muy de acuerdo con vos de enfocarla como más a la parte de lo de la colecistitis. Ojalá pues podamos tener un poquito más de entrenamiento para poder agarrar un poquito más lo de vía biliar. Sí, y inclusive por eso no mencioné mucho de las vías biliares intrahepáticas, porque también en los artículos que revisé, como les decía, la ecografía hecha por radiólogo siempre pues va a ser importante porque tiene estructuras un poco más complejas en los que ellos sí tienen mucho más entrenamiento que nosotros. En nosotros pues la idea es identificar la inflamación de la vesícula o si hay cálculos para tomar pues decisiones. Listo, muchas gracias, Andrés. Yo quiero hacer un último comentario con respecto al caso y es, primero,
Acuérdense que el estómago no tiene movimiento peristáltico activo, ¿sí? El estómago tiene un vaciamiento, que es un vaciamiento lento, y en el estómago, pilas que no van a ver el movimiento peristáltico, si estuvieran en el colon, si estuvieran en... Pero el estómago no tiene movimiento peristáltico. Dos, les voy a mostrar, quiero compartirles una imagen de por qué creo que es el estómago. Pues ya ustedes, cada quien sacará sus propias conclusiones. No sé si me permiten. Ahí están viendo la imagen. Sí, sí. Desde aquí vemos el lóbulo izquierdo del hígado y este es el antro gástrico. Y es una imagen, digamos que no igualita, pero sí es similar. Y lo que uno normalmente ve, que son esas imágenes brillantes, es la pared del estómago. Sí, no tanto el contenido gástrico, sino la pared del estómago. Y adentro lleno de líquido. Se los digo porque muchas veces me he llevado... ¿alcanzaron todos a ver la imagen o se las vuelvo a mostrar? Muchas Yo ahí veces, la vi. listo. Muchas veces me he llevado sorpresas con lo que uno hace. Entonces, volvemos. Yo siempre les he dicho, seamos críticos con lo que hacemos. Sí, y yo, honestamente, Andrés, pues bacano, o sea, si le hicieron el diagnóstico de litiasis y todo, sigo pensando que es el estómago. Y es básicamente porque yo creo que está insonado muy, muy en el lado izquierdo. Y hay que aprender a insistí en que hay que aprender a identificar no solamente el hígado, la vesícula biliar y la vía biliar, sino también tratar de saber cuál es el páncreas, tratar de saber cuál es el duodeno. Incluso me ha pasado con muchos de ustedes que algunas veces están haciendo eco. Yo les digo, pare ahí, dígame qué es eso y les señalo el duodeno y muchas veces no saben. Entonces, para nosotros no equivocarnos, tenemos que saber cuáles son las relaciones anatómicas. Bueno, no, eso era todo. Muchas gracias. No, gracias a vos, Juanma. Andrés, ¿dónde se produce la materia fecal? ¿Cómo, profe? ¿Dónde se produce la materia fecal? La materia fecal pues, se produce en el intestino grueso. Bueno, lo que pasa es que ahorita mencionaste que en el duodeno, cuando mostraba la imagen con peristalsis, era materia fecal. Entonces, bueno, sí. sí, se me Pues pasaría. de pronto, si el paciente tenía una obstrucción intestinal, probablemente sí. Sí, se me pasa, pues, no es que fue de los nervios de la exposición. Queríamos estar seguros. No, sí. El colon es muy importante.